toxina y los que de la vigilia, y hace que de alguna manera entre al paciente, a la persona le dé sueño, ¿vale? Y la otra cosa que actúa, que activa el núcleo preóptico ventrolateral, además de la adenosina, es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, que es el que regula los ciclos circadianos en el cuerpo. Entonces, pues el núcleo supraquiasmático, a través de la retina entra la luz, y la luz de alguna forma es la que coordina todos los ritmos biológicos en el cuerpo. Entonces, en el momento que disminuye la luz, aumenta la melatonina, y el aumento de la melatonina también activa el núcleo preóptico ventrolateral, que a su vez pues desactiva el hipotálamo lateral y activa las neuronas GABA vulvares del núcleo del tracto solitario, que todo eso hace que el paciente, sí, y lo que hace al final el núcleo preóptico ventrolateral es desactivar el sistema reticular activador ascendente. Entonces, no sé si le suena de fisiología, que era una cosa que uno no entendía muy bien qué significaba. Pues el sistema reticular activador ascendente son todas estas neuronas aminérgicas, ¿vale? El locus ceruleo, el rafe dorsal, el núcleo tuberomamilar, ¿vale? Que lo que hacen es, es favorecer la conectividad entre el tálamo y la corteza cerebral. Entonces, ese es el sistema reticular. Entonces, en el momento que se corta la comunicación entre el tálamo y la corteza, en ese momento es donde la gente llega y ¡pum! De un momento a otro tú te quedaste dormido y ya pueden patearte lo que sea, ya no te das cuenta de nada porque ya empezó a funcionar y se produce por estos núcleos, ¿vale? Después hay tres fases diferentes. Hay una fase de vigilia, de sueño no REM y de sueño REM, y cada una de esas fases tiene funciones diferentes, ¿vale? El sueño REM, lo que pasa al final es que desactiva los núcleos vulvares motores. Entonces la gente sabe que está en sueño REM porque está en atonía absoluta. La gente no se puede mover en sueño REM, ¿vale? Bueno, entonces la dexmedetomidina, ¿vale? Que es un alfa 2 agonista, lo que hace es disminuir el tono del locus coeruleus. Entonces, este es el locus coeruleus, ¿sí? Entonces lo que hace la dexmedetomidina es actuar aquí a nivel presináptico en todas los axones de estas neuronas, y no permite que actúen y que activen toda la corteza o el cerebro frontovasal y el tálamo, y activa sobre todo el núcleo preóptico ventrolateral, y que hace que el paciente entre en sueño, ¿vale? Entonces esta es como, ¿vale? Entonces no sé si ustedes tienen monitores de BIS y Sí, 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 espectrogramas, sí ¿sí? tenemos. Sí. Bueno, pues y no sé si entienden un poco, ¿vale? Entonces, en el 2015 o en 2016 se publicó un artículo en Anesthesiology, que esta figura es de ese artículo, ¿vale? En donde explicaban más o menos el funcionamiento básico del electroencefalograma y cómo Es funcionaba el de Burton, el ¿cierto, BIS, Mauricio? el de Burton, sí, ¿vale? Entonces ese artículo pues explica que hay una onda. Esta sería una onda que no está tratada, ¿vale? Entonces después hacen una transformación de Fourier, y al transformarlo pues sacan sus frecuencias base, ¿vale? En este caso pues se podría considerar que es una onda en donde hay un predominio de ondas alfa y de onda lenta, ¿vale? O sea, hay un predominio de frecuencia de 8 a 12 y de 0,1 hercios, ¿vale? Después esas frecuencias las combinan con el poder, o sea, la amplitud de la onda. Entonces hay una amplitud aquí más grande, que se mide en decibelios o que se mide en voltaje, ¿vale? Entonces hay una onda que es más grande, y aquí hay una onda más pequeña en esta de 8 a 12, ¿vale? Y entonces eso se llama el espectro. Después el espectro lo convierten en espectrograma cuando lo combinan con el tiempo. O sea, estas dos variables. Entonces aquí la variable de frecuencia se muestra en el eje de las Y, la variable del tiempo en el eje de las X. Y para mostrar la potencia de la señal o la amplitud de la señal,
pues utilizan una escala de colores en decibelios, en donde la escala de color rojo implica que hay más potencia de la señal, o sea que la onda tiene más amplitud, ¿vale? Y la azul es que la onda tiene menos amplitud, ¿vale? Entonces, esta sería como la representación en el espectrograma de esta onda no tratada, ¿sí? ¿Vale? Entonces, hay unas bandas de frecuencia espectral que eso hay que conocerlo para poder entender el espectrograma. Entonces hay la onda lenta, esta es la onda lenta, la que buscamos con la dexmedetomidina y con el sueño, que hace que se limpie el cerebro, ¿vale? O sea, en principio, cuando hay estas ondas lentas, es cuando el sistema linfático funciona mejor, ¿vale? Después hay unas ondas delta que es de 1 a 4 hercios, una onda teta de 4 a 8 hercios, alfa de 8 a 12, de 12 a 25 beta y gamma a 25 a 80, ¿vale? Entonces, esto es un hipnograma, esto es un espectrograma de una noche completa de sueño, ¿vale? Entonces, ven que hay un momento o sea, que hay ciclos de 90 minutos, o sea, cada vez que uno duerme, en principio, tiene 5 a 7 ciclos de 90 minutos en donde se repite el sueño no REM y el sueño REM, ¿vale? Entonces, en este caso hay 7 ciclos de 90 minutos en donde se repiten, y hay una parte en donde el rojo, que es donde es la amplitud de la señal, se muestra claramente que el paciente está en sueño profundo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que buscar más o menos con nuestro espectrograma y con nuestras anestesias es que el paciente tenga ondas delta parecidas a las del sueño profundo, ¿vale? Después aquí en esta parte de abajo muestran como la firma de cada anestésico que usamos, de cada hipnótico, ¿vale? Entonces, cada hipnótico tiene una firma específica en el espectrograma, ¿vale? El Propofol, por ejemplo, pues tiene un predominio de ondas alfa y de ondas lentas. El sevoflurane tiene un predominio de ondas alfa, de teta y bajas. La ketamina tiene un predominio de ondas gamma con ondas lentas y regulares, y la dexmedetomidina, como ven aquí, pues tiene un predominio de ondas lentas, ¿vale? Bueno, así es como funciona el electroencefalograma, ¿vale? Entonces aquí hay un electrodo, y el electrodo, pues lo que mide no son los potenciales de acción, sino mide los potenciales, el potencial de campo local, ¿vale? Al local field potential en inglés. Entonces, lo que hace que se pueda ver esta señal es la organización de las células, de las neuronas piramidales. Como están organizadas de forma paralela, o sea, todas están organizadas de la misma forma, en la misma dirección, pues eso hace que los potenciales de campo local sean mucho más amplios y que se puedan ver con un electrodo, ¿vale? Pues si no, no se podría. Es gracias a que las células piramidales están organizadas de la misma forma, ¿vale? Bueno, esto es un poco la señal virgen y cómo se convierte en un espectrograma, ¿vale? Y después en ese artículo que les recomiendo que lean, pues explican un poco eh, cómo se produce, ¿vale? O sea, las ondas delta piensan que es por una interrupción de la comunicación intracortical, en cambio las ondas alfa piensan que es por una disfunción talamocortical, ¿vale? Entonces, digamos que esto, así como pregunta, el espectrograma, ustedes dirían de qué medicamento es, ¿vale? Se utiliza para sedación, El de arriba se parecía quizás a la ketamina. sí, pero por la ketamina, las ondas de la ketamina son ondas gamma, que en torno a los 25 o 30 hercios, ¿vale? Y aquí estas ondas son en torno a los 10 y 12 hercios, ¿vale? O sea,
Casi, casi. Entonces, esto es es un espectrograma de dexmedetomidina, ¿vale? Entonces, la dexmedetomidina en sedación ligera, pues produce ondas delta y produce también unas cosas que llaman como spindles, ¿vale? Los spindles son como pequeños momentos de 1 o 2 segundos en donde el espectrograma tiene como ondas alfa, ¿vale? Pero van desapareciendo, o sea, no son continuas como en el propofol que es continuo, ¿vale? Y cuando aumenta la perfusión de dexmedetomidina, pues los spindles desaparecen y hay predominio de ondas lentas, ¿vale? Mauricio, una Y pregunta. después, En la diapositiva sí, anterior, ahí en esa, cuando usted habla de sedación ligera y de sedación profunda, ¿se sabe a qué dosis son? sí, más o menos, o sea, eso es en nanogramos por mililitro, ¿vale? La sedación profunda es por encima de 0,6 nanogramos por mililitro y esta es por debajo de 0,6, ¿vale? O sea, más o menos a 1 microgramo kilo hora, ¿vale? De esmedetomidina, se empezaría como la sedación profunda, ¿vale? Ya, Pero pues al final, claro, al final, la gracia es que la gracia de medir la profundidad anestésica con el espectrograma es que uno puede saber qué tanta profundidad tiene, pues mirando la firma del espectrograma, ¿vale? O sea, sí, si uno ve spindos, es que la sedación no es tan profunda, ¿vale? ¿Mm? ya, Después aquí, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo varía en un anciano y en un joven. Los ancianos son, pues las personas mayores eh, tienen como más sensibilidad a los anestésicos y rápidamente entran en supresión, ¿vale? En burst suppression, y entonces, pues hay que tener más cuidado con los ancianos y dosificarlos, ¿vale? Entonces los patrones normales que se ven en la gente joven no se ven, y este es como lo que se ve, ¿vale? Que se va como diluyendo, no hay una onda alfa claramente, sino que van disminuyendo de amplitud las ondas desde la profundidad hacia arriba, ¿vale? Que esto sería como el espectrum del propofol de una persona mayor, ¿vale? Bueno, aquí podríamos seguir jugando a ver, ¿vale? Cómo cambia el espectrograma según lo que le van poniendo, ¿vale? Entonces aquí lo que les decía el propofol, cuando le meten un propofolazo aquí de 60 miligramos, pues aparecen las ondas alfas claramente, ¿vale? Y después cuando se va el efecto del propofol, pues quedan los spindles, ¿vale? Aquí hay la dosis de Dextor que usan con spindles es de 1,2 microgramos kilogramos, ¿sí? Y la dosis aquí en donde no se ve ningún spindle es de 5,5, ¿vale? Y estos son los spindles que decían. Entonces, estas pequeñas ondas que se ven aquí, pues se traducen en estas pequeñas rayitas amarillas sobre el espectro alfa, ¿vale? Bueno, y esto es lo que hay que evitar en un electroencefalograma, ¿vale? Esto es el burst suppression, que lo que traduce es que hay un estado de coma, de profundidad anestésica muy alto y se ha relacionado con deterioro cognitivo en los pacientes. O sea, entre más tiempo pasen en burst suppression, después tienen más delirium, tienen más deterioro cognitivo. Entonces hay que evitar a toda costa esto, ¿vale? Entonces se ven como periodos de actividad con periodos de inactividad, ¿vale? Entonces aquí ven que hay un periodo de actividad y entonces ese periodo de actividad se ve como esta rayita amarilla, ¿vale? Y después el periodo de inactividad se ve la rayita azul, rayita amarilla, rayita azul, ¿vale? Entonces eso significa que hay periodos en donde está funcionando el cerebro, o sea, y hay periodos donde está inactivo, ¿vale? Por eso se llama supresión y burst, ¿vale? Les recomiendo que hagan este curso. Este curso es como la continuación del artículo
del 2015 de Anesthesiology, ¿vale? Y ese curso está súper bien, ¿vale? Ahí están todas las figuras que ahora les dije. Es un curso que se demoran como un día o un día y medio haciéndolo y está súper bien, ¿vale? Bueno, después el otro sistema es el vago, ¿vale? Aquí están todos los núcleos del vago. El vago se considera como el gran protector errante, ¿vale? El vago es el que nos protege y el que de alguna manera monitoriza nuestro estado interno. Y pues se ha visto que estimular el vago, em, pues también mejora el dolor y mejora, por ejemplo, el asma, mejora la depresión y disminuye la epilepsia, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay unas formas naturales de estimular el vago. Todas estas formas son formas de estimular el vago, ¿vale? Y esas son formas que también mejoran el sueño y mejoran el estado de ánimo, ¿vale? Entonces la respiración lenta, el mantra Om, perdonar, practicar, reírse, ¿vale? El omega 3 entonces hay un estudio, por ejemplo, que incluyó 95 sujetos, que el consumo de salmón 3 veces por semana durante varios meses condujo a un aumento significativo del tono vagal, ¿vale? La restricción calórica, los probióticos y la microbiota, todo esto está relacionado con el buen funcionamiento del sistema vagal. Bueno, después hay estimuladores del vago, externos, internos, y se han probado para dormir y para la depresión y para el asma y para el dolor, ¿vale? También hay otras cosas novedosas para dormir como bloquear el ganglio estrellado, ¿vale? Y bueno, y al final lo que hace es que el dolor, el sueño produce dolor y el dolor produce sueño, pero parece que es más importante que la relación entre el sueño, que el sueño produce el dolor y no que el dolor produce alteraciones del sueño, ¿vale? Todos tienen tanto el insomnio como el dolor tienen unas características comunes que son como vulnerabilidades genéticas y como, ¿cómo se llama? Como experiencias negativas en la infancia que producen que epigenéticamente hacen que el sistema sea como más reactivo, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que uno puede hacer para mejorar el sueño y que se debería promover en los hospitales, ¿vale? Porque el sueño se ha relacionado con un aumento del dolor postoperatorio con unos ratios de 2 a 3, o sea, tienen 2 o 3 veces más riesgo los pacientes que duermen mal de tener dolor de alta intensidad del dolor. Y también se ha relacionado con la cronificación del dolor postoperatorio, ¿vale? Y esto pues es todo y pues también se ha relacionado con el delirium, y esto pues es todo lo que uno puede hacer para intentar que el paciente no tenga delirium, ¿vale? Entonces identificar los factores de delirium, monitorizar no tanto el BIS, sino el espectrograma como tal, ¿vale? Evitar las benzodiazepinas, después priorizar las técnicas de anestesia locorregional. El uso de exmedetomidina aquí está porque no se ha probado, pero tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? El uso de melatonina también, ¿vale? Ya está. Eso era lo que les venía hablando, ¿vale? Entonces el sueño, el dolor y el delirium están relacionados a través de la neuroinflamación. Entre los trastornos del sueño está el insomnio, la apnea obstructiva del sueño, la fibromialgia, el síndrome de piernas inquietas y los trastornos del ritmo circadiano. Hay que favorecer una buena calidad de sueño antes y después de la cirugía, ¿vale? La desmetomina es un potenciador del sistema linfático, disminuye el delirio y su acción imita la fase 3 del sueño. Hay que buscar espectrogramas que se parezcan a la fase 3 del sueño. Para disminuir el delirio no hay que evitar las benzodiazepinas, la titulación cuidadosa de la profundidad anestésica y el tratamiento adecuado del dolor. Y la mala calidad del sueño es un factor de riesgo de dolor crónico postquirúrgico. ¿Vale? Pues ya está, eso era, ¿vale? Y miren, esta es la sonata esa de Mozart para que se la pongan
para que aumenten su tono vagal ahí de vez en cuando, ¿vale? Bueno, Mauricio, muchas gracias. No, con mucho Bueno, gusto. no sé si tienen preguntas, yo sí tengo un par de preguntas. Bueno, Sí, nosotros los médicos, como dirían ustedes allá en España, los sanitarios, que estamos constantemente haciendo turnos y que nuestro dormir es malo y los que tenemos hijos peor. mm, ¿Hay alguna forma de reponer ese circuito que se está, digamos, dañando en el mar dormir? Aparte de esas medidas, digamos. pues cambiar de profesión, negro. ¿Ah? La primera y más efectiva, no tener hijos y cambiar de profesión. ¿Ah? Ya estamos Después, si eso jodidos. no es incompatible, lo segundo sería, no, hay una serie de medidas también. Yo les recomiendo, nosotros publicaremos un suplemento en la Sociedad Española del Dolor, de dolor crónico postquirúrgico y esta charla se convirtió en un artículo ahí y ahí está resumido, hay un anexo en donde se habla de eso, ¿vale? Entonces los pacientes eh, pues recomiendan, por ejemplo, el uso de gafas de gafas de luz azul para intentar que él no les dé sueño por la noche y después por la mañana cerrar todas las ventanas y tomar melatonina, ¿vale? Y después intentar hacer una siesta antes de ir de turno. Pero claramente la gente que hace turnos tiene más riesgo cardiovascular y tiene más enfermedades. Pero hay algunas formas de paliar eso, como la melatonina y cambiar algunos hábitos del estilo de la alimentación y eso durante o después de las guardias, ¿vale? Sí, sí, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, aquí tenemos hartos amantes de la dexmedetomidina. Por ahí me pareció ver a la doctora Garrido que lo ocupa con bastante frecuencia en la mayoría de sus pacientes y ella más que todo hace pediátrico y lo empezó a utilizar de forma continua. No sé si la doctora tenga algo por Mm. decir. ¿No está por ahí la Susana? No. Ya. Doc, aquí estoy, que voy manejando. No, gracias, Doc, gracias, Diego. Me encantó la presentación, me iluminó, me motiva. Pucha, siempre yo estoy como retrasada con la información porque aparecen tantas cosas nuevas, tantas cosas bonitas, tanto llamativo que como que me falta tiempo como para estudiar y ver cosas, así que gracias por todo. Y efectivamente la dexmedetomidina yo la adoro, yo la ocupo en casi todos mis pacientes. Sí, sí. No, yo creo, claro, yo no hago niños, yo me dedico sobre todo al dolor crónico y claro, al final yo creo que es un gran fármaco la dexmedetomidina. Pues, sí, más a más como realmente ahora lo están usando, lo están intentando usar intranasal para disminuir las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y eso, porque al final el sistema linfático pues no lo están estudiando para la anestesia, obviamente lo están estudiando pues para las enfermedades como el Alzheimer y eso, y entonces han visto que la exmetomina intranasal y eso pues puede favorecer la mejora del sueño y disminuir como, pero bueno, eso al final, esto lo descubrieron en el 2012 y claro, al final no es un campo joven que, claro, yo me enteré de esto en un congreso europeo y me pareció curioso, ¿vale? Y por eso me puse a estudiarlo. Y si alguien está interesado, hay un Physiological Review del transporte del cerebro, del sistema linfático, que es pues, muy completo. Y es bonito, es bonito. Obviamente, ah, ah, pues tiene que gustarte mucho eso para leerte las 150 páginas que tiene esa revisión, pero es bonito. Mm. Dentro del manejo del dolor crónico, yo he visto, por ejemplo,
Yo que sigo un poco de anestesia también colombiana, el tema del infusionismo, ¿ya? Y ocupan infusiones a dosis bastante bajas, por ejemplo, de, no sé, lidocaína, sulfato de magnesio, Mm. y también dexmedetomidina. No sé si en Barcelona ustedes utilizan eso para manejo de dolor crónico posoperatorio. O no, no solo Nosotros, posoperatorio, no sé, oncológico, cualquier tipo de etiología. sí, o sea, la lidocaína se usa, la esmetomina no se usa tanto, porque, claro, al final, claro, uno necesita que de alguna forma tenga cierto efecto más allá del momento de que uno la infunde, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que para que funcione la esmetomina, pues tienes que ponerla durante varios días seguidos y después corregir el factor desencadenante, bueno, si uno la autoriza para el sueño, porque yo creo que Yo creo que la desmetonimina tiene como más sentido usarla para mejorar el deterioro cognitivo y para disminuir el delirium y para eso que más como un analgésico como tal, porque la potencia analgésica de la desmetonimina no es muy alta, ¿vale? Pues ujú, por lo que yo sé, por lo que he leído, tiene una potencia más baja que infusiones de remifentanil, o sea que son, pero como potenciador del sistema linfático, yo creo que tiene mucho potencial. Pero claro, para que, por ejemplo, una fibromialgia, que la fibromialgia para poder diagnosticarla tienes que tener alteraciones del sueño, se mejore con dexmedetomidina. Claro, tendrías que hacerla dormir muchas veces bien para que realmente se viera algún tipo de, ¿vale? Pero, por ejemplo, la lidocaína les funciona bien a algunos pacientes de fibromialgia, pero realmente del dolor está muy mal estudiado el dolor. O sea, se hacen cosas, pero al final es muy testimonial todo, ¿no? Al final hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona hay y gente que no. bien uno no sabe por qué funciona algunas veces y por qué no funciona otras veces. Ujú. Ya, perfecto. Maitear es la otra persona que me colabora con el tema académico. No sé si tenga algo que decirme. Jorge, ¿tienes algo por decir? Yo, sí, yo tenía una pregunta. Dale, dale. Va un poco parecido a a la pregunta de Diego. Yo he visto un dolor crónico que de repente hay dolores crónicos que no responden a algunas medidas. Le dejamos infusiones de ketamina o esketamina, que es lo que tenemos ahora también. No sé si en dolores crónicos que no responden a otros fármacos, ¿cuál es tu experiencia? O si lo hacen ocupando infusiones de dexmetomidina en este contexto de paciente. O sea, el dolor crónico, la dexmedetomina en el hospital no se usa, ¿vale? No se usa de forma habitual. Eh, la lidocaína y la ketamina sí se usa. Entonces, las dosis que usamos o sea, nosotros el protocolo que usamos es hacer una infusión cada 3 semanas, 3 veces, y durante esa infusión se pone lidocaína sola o a 4 miligramos por kilo, o se pone lidocaína a 3,5 miligramos por kilo y ketamina 0,25 miligramos por kilo, combinadas las dosis, ¿vale? A veces se le pone sulfato de magnesio y vitamina B12, ¿vale? Y yo creo que para la hiperalgesia en general funciona. O sea, un paciente que viene con dolor en los 4 cuadrantes y que cuando tú lo examinas le tocas acá y le duele todo, ¿vale? Entonces, eso mejora la hiperalgesia. O sea, al final logra de alguna forma localiza el dolor o sea, tú le haces esa infusión y el paciente localiza el dolor, ¿vale? Después para la gente con fibromialgia funciona. Para los dolores craneofaciales yo creo que más o menos también funciona. Yo creo que para neuralgias del trigémino, infusiones continuas durante un par de días también funcionan. Y para los pacientes oncológicos también está escrito que la lidocaína funciona ahí, ¿vale? Claro, la ketamina supuestamente funciona mejor entre más dolor uno tiene previamente, o sea, porque se una a los canales que están activados. Entonces, en principio funciona en ese tipo de pacientes más, pero claro, la ketamina tiene efectos antidepresivos y al final yo la uso es por eso, ¿vale?
porque la ketamina se ha visto que disminuye la ideación suicida en los pacientes y a dosis de 40 o 50 miligramos, ¿vale? Entonces la gente le sigue doliendo, pero está como más contenta, entonces no le presta tanta atención al dolor, ¿vale? Entonces, 40-50 miligramos de ketamina. sí, se ponen 40, 50 en los estudios para la depresión usaban esas dosis, ¿vale? Pero 0,25 es lo que normalmente usamos cuando lo combinamos con lidocaína, ¿vale? Y claro, al final hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona. Mauricio, un tema en cuanto al el manejo de la analgesia preventiva. No sé si ustedes manejan algún tipo de protocolo, digamos, dependiendo del tipo de cirugía. Uno sabe que la semana pasada una de las becadas hizo una presentación sobre el protocolo ERAS de cirugía de, Mm. colum- de instrumentalización de columna lumbar, y se sabe que es una de las cirugías pues que más duele, ¿cierto? Si uno quisiera Mm. evitar el uso de opioides, por ejemplo, opioides intratecales o endovenosos, ¿ustedes tienen algún protocolo de analgesia preventiva para esos pacientes? O sea, ustedes saben que hay o sea, ahora está la analgesia libre de opioides está de moda, ¿no? Sí, Sí. sobre todo a raíz de la crisis de opioides de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en el hospital usamos el Mulimix o la perfusión esta que se inventó Mulier. Hay un belga que se llama Mulier y el tipo se inventó una perfusión que tiene lidocaína, ketamina, dexmedetomidina para hacer analgesia libre de opioides. Y eso es más o menos lo que usamos en el hospital. Entonces, para las cirugías de columna, normalmente se utiliza esa perfusión que se llama OFA ahí en el hospital. Y después se pone metadona y se hacen bloqueos del erector de la espina, ¿vale? A nivel de la parte de arriba de donde vayan a hacer la fusión. Eso es lo que hacemos, ¿vale? La morfina intratecal, yo sé que se usa en algunos sitios, también hay gente que el cirujano pone un catéter peridural y Usted me comentó que cuando estuvo en Holanda, el mismo cirujano hacía la infiltración, ¿no? En las columnas. el cirujano ponía el catéter peridural y entonces ya lo dejaba puesto y ahí uno se aseguraba que quedara en el espacio epidural, o sea, no, Sí, claro. y lo dejaba ahí, o sea, claro, cuál es la mejor ni idea, ¿vale? Eh, pero claro, esos pacientes llegan con altas dosis de opioides algunos y eso dificulta más el manejo, ¿vale? Entonces hay que intentar desescalarles los opioides antes de la cirugía y después mantenerles los opioides, la dosis de opioides que tengan, toca mantenerla y después intentar utilizar la mayor cantidad de coadyuvantes que haya. ¿Y experiencia con gabapentinoides? No sé, la gabapentina, hay gente que la usaba, después dijeron que la gente se volvió adicta a la gabapentina, después que aumenta la depresión respiratoria con los otros fármacos. En principio, si la toma hay que hay que seguirla usando, ¿vale? Y, pero la gabapentina, no sé, eso, no sé, yo la última vez que lo revisé no la terminaban o sea, de indicar siempre, o sea, la gabapentina no, vale, pero no. Bueno, eso, vale, la lírica, por ejemplo, hay pacientes hay estudios donde dicen que disminuye el dolor crónico postquirúrgico, vale, pero, o sea, la evidencia de todo lo que hay en dolor es una evidencia insuficiente. Al final, uno Sí, puede argumentar para un lado, para el otro, busca el artículo y lo encuentra el que lo apoya, sí, el sí, que sí. sí y el que no. Ujú. Y el que no, es verdad. May, ¿algo que quieras comentar, preguntar? No, no digo, todo bien, en verdad, muy buena la presentación, súper interesante.
Lamentablemente estoy en pabellón, así que no pude estar 100% Ah, conectada, ya. pero se agradece también la disposición de querer entregar conocimiento desde otro lado. A veces la práctica es que ya no sabemos, bueno, en el fondo que no es una sola. Y siempre es bueno saber en lugares donde en el fondo están más desarrollados y utilizan otro tipo de medicamentos, están más evolucionados en ese aspecto, saber lo que usan para ver si lo podemos implementar nosotros en pabellón. Así que muchas gracias. Un gusto. Por aquí también, bueno, darles las gracias, buenísimo, me encantó todo. Hola, mi nombre es Aitza, perdón. Me encantó la presentación, feliz de leerme las 150 páginas y no pude tomar no, el link, así que me encantaría si me lo pueden pasar, por favor, y gracias hoy. Y que les mando, yo le mando a Diego o sea, ¿quiere leerte el Physiological Reviews? Eso es Sí, lo que yo también lo escuché, Pues sí. en Google ponen Fluid Transport in the Brain y ahí sale, ¿vale? ok. Venga, le pongo ahí. Yo tengo otra pregunta, igual agradecer, muy buena presentación, muy interesante el tema. Ahí me gusta todo lo que tiene que ver con dolor crónico. Quizás me dedique por ahí en ese tema. Quería hacer una pregunta con respecto a tu experiencia con el espectrograma, por ejemplo, uno con dativa y además yo le agrego Presex. Lo que yo veo en el espectrograma es más que nada ondas lentas. Y no veo como lo típico, como que la marca del Propofol como que desaparece. Como que el Presex le gana al Propofol y solo veo ondas lentas durante mi infusión de tida con Presex. No sé cuál es tu ¿Y eso experiencia. qué es Presex? Dexmedetomidina, es Perdón, la La marca comercial que dexmedetomidina. tenemos acá de ah, dexmedetomidina. ¿Mm? Sí, yo creo que gana, yo creo que ahí predominan las ondas lentas, ¿vale? Tal vez también depende, por ejemplo, cuando revisen el curso que les di de pudor, de Brown y del equipo este que se inventó el espectrograma. O sea, el espectrograma, ese equipo yo creo que se inventó el monitor máximo. No sé si lo conocen, un monitor de California. Ese monitor yo creo que está basado en todos esos estudios que hicieron ellos. Y claro, o sea, todos esos estudios se hicieron en gente joven, adulta, sin patología y en ese curso que tienen en internet, pues hablan del paciente mayor en donde se diluye un poco el espectrograma de las ondas alfas y eso. Pero, no sé, ondas alfa aparecen con perfusión de propo, seguro, porque, o sea, yo lo he comprobado ¿vale? Y con el Dextor yo creo que lo que predominan las ondas lentas, pero de todas formas el electroencefalograma sale a tiempo real ahí en el monitor, por lo menos en el máximo, sale a tiempo real y más o menos uno puede leer ¿vale? Pero, Pero cuando pero ocupas yo creo ambos que, juntos, claro, y en el curso este que les digo, hay una parte en donde hacen casos clínicos que combinan varios fármacos, y entonces es como un curso de preguntas y respuestas, y entonces ahí más o menos te dan una indicación por ejemplo, si combinas la ketamina con el Seborane, pues se diluye la onda alfa y la onda alfa deja de ser tan roja, o sea, la potencia disminuye y aumenta las potencias de las ondas gamma y eso, entonces hace que se vea menos rojo, que sea como más amarillo verde, pero una franja más amplia, ¿vale? Entonces, claro, depende, también dicen que en la gente mayor, como las potencias, o sea, las frecuencias no varían, pero la potencia de cada frecuencia es más bajita. Entonces, lo que puede uno hacer es cambiar la escala para que la escala sea con más claridad, ¿vale? O sea, si tú pones 50 decibelios, todo se ve azul, ¿vale? Si pones 20 decibelios, pues se distingue más claramente las frecuencias, ¿sí?
Entonces, digamos, hay como más afinidad a nivel de la firma electroencefalográfica siempre por la dexmedetomidina. Nosotros acá tenemos todo, tenemos el setline del máximo, tenemos Conox, tenemos todo para monitorización de profundidad anestésica, pero entonces en ese orden de ideas hay como más afinidad por la dexmedetomidina cuando hay múltiples usos de fármacos. O sea, va a Poca predominar, afinidad. va, 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 va a predominar como Claro, o sea, esa firma. las firmas las han estudiado con fármacos solos y claro, ahí más o menos hacen una pincelada de cómo cuando combinas fármacos, qué pasa, ¿no? Por ejemplo, el remifentanilo en ese curso, pues uno se da cuenta que no varía el espectrograma, o sea, un fármaco que no produce ninguna firma en el espectrograma. En cambio, la dexmedetomidina pues yo creo que favorece las ondas lentas, o sea, al aumentar la amplitud de las ondas lentas, pues hace que se vea más rojo las ondas lentas, ¿vale? De ahí a que desaparezcan las ondas alfas, pues ni idea. ¿M? Ya, perfecto. Ya, muy bien. Bueno, no sé si alguno de los becados tenga algo por preguntar, algo por decir. Alguna de las pasantes, los internos, Almendra. Ivonne. Doc, con respecto a lo que contaba recién, o sea, preguntaba Jorge, sobre la mezcla como de, por ejemplo, allá en mi centro base, igual se ocupa harto Tiva con dexmedetomidina, y ya Mm. cuando empecé como a leer un poquito más de monitoreo de la profundidad anestésica, empecé a notarme más en el espectrograma, y lo que me daba cuenta es que efectivamente cuando uno iniciaba la dexmedetomidina, uno está acostumbrado como a cargarlo al paciente, y cuando pasaba ese tiempo, efectivamente lo que pasaba es que se veían estos eh, como una disminución de la onda alfa, se marcaba la onda delta o la onda más lenta, y después uno se baja en esa dosis y la deja generalmente como a dosis más de sedación. Y en ese momento lo que se veía es como el trazado de propofol, como con alfa de delta, pero aparecían estos spindle. Y así es como se veía como en el espectrograma cuando uno mezclaba estos dos fármacos. Y eso como que puedo aportar de lo que yo vi que utilizaban como allá. Y yo tenía una duda con respecto a, eh, creo que se habló un poco de la parte de pacientes ansiosos, cómo se ve en el espectrograma, porque me pasaba que pacientes que estaban ansiosos tenían como un marcado alfa de ondas teta y también de la onda lenta, pero me pasó en una paciente que en un momento se suprimió, perdón. Y después de esa supresión, empezó a tener el trazado como una tiva normal, como alfa y delta. Entonces, no sé si hay como algún estudio o algo de que en el espectrograma hay un cambio en los pacientes que tengan como más ansiedad previa al pabellón. Mm, Que yo sepa, no, pero bueno, o sea, si está sedado, no está ansioso, ¿no? No está sedado. Eh, y la ansiedad, claro, la ansiedad de base, no sé si de alguna forma se ve en el espectrograma, ¿no? O sea, al final, cuando cuando el paciente está despierto, pues hay predominancia de, de ondas beta, de ondas gamma, y entonces yo creo que no, o sea, no se puede diferenciar un paciente ansioso y un paciente no ansioso por el electroencefalograma que yo sepa, ¿vale? Y una vez que entres en un estado, no sé si la ansiedad como tal, o sea, la ansiedad al final hace que el paciente requiera un poco más de medicamentos, pero no, al final nadie se resiste a la anestesia, al final, si no lo duermes con 100 miligramos de propofol, lo duermes con 300, si no con 500, pero al final se duerme, si se duerme no se duerme, ¿no? Y una vez se duermen, pues en principio el paciente, o sea, la ansiedad es una cosa que se produce
es un estado superior de conciencia. O sea, para ser ansioso tienes que ser consciente de tu mundo, del mundo real. O sea, no sé si de alguna forma se relacione, no lo desconozco, mejor dicho. Ya, perfecto, gracias, doctor. Listo. Yo creo que alguien más quería. ¿Alguien más está? No, ya estamos. Listo. Yo creo que una muy buena mañana académica. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Mauricio, muchas gracias. Por Listo. ahí me preguntaron si la charla iba a quedar grabada. Sí, la estoy grabando, así que ahí después les paso el link de la, de la presentación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy Bueno, bien. Gracias, sí, Mauricio. sí, bueno, con gusto. Si necesitan algún artículo o algo, pues me dicen de los que va a hacer la charla y yo se lo paso a Diego, ¿vale? Eso, eso. Ahí estamos en contacto con eso. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno, que les vaya bien.